En lo personal, esta plaga a mí me llama mucho la atención. Yo encuentro que es muy potente, es poco conversada. Yo creo que también cuando hablamos de las plagas de Egipto hay otras que se llevan el protagonismo, pero en lo personal creo que es una plaga muy peculiar y que en la naturaleza nunca se había visto algo así. Y ese estamos hablando de la séptima plaga que está en Éxodo capítulo 9 desde el versículo 13 al versículo 35. Sin duda es una plaga que comienza a aumentar aún más la intensidad. Muere el ganado, tenemos por supuesto estas úlceras en toda la nación y ahora tenemos una plaga que es de granizo. Y este granizo, cuando nosotros decimos granizo, nos imaginamos solamente hielo, pero la verdad es que este granizo es hielo y fuego. Y eso es lo que más llama la atención, porque nunca hemos visto granizar hielo y fuego. O sea, granizo sí, lo hemos visto en televisión, granizos que generan destrozos, pero que el granizo venga acompañado también con fuego es algo muy extraño, porque son dos elementos, perdón, que son antagónicos entre sí. El fuego derrite el hielo, por lo tanto no pueden convivir, pero en esta plaga sí conviven. Y por supuesto el Señor viene a preparar muy bien el escenario. Hasta el momento vamos a ir cerca de la séptima plaga, un número perfecto, y aún así Egipto todavía no quiere entender. ¿Cómo se narra esta historia? Y la introducción que vamos a tener acá a esta plaga es mucho más amplia que las anteriores porque se comienza a preparar el escenario, un escenario literario, por supuesto, para lo que va a acontecer más adelante cuando lleguemos a la décima plaga. Por lo tanto, aquí el Señor deja más claro todavía qué es lo que está sucediendo y nos explica mucho por qué va a ser lo que va a hacer al futuro. Como dijimos anteriormente, no es que el Señor quiso matar niños por matar, sino que hay todo un contexto y todo un razonamiento y el Señor le entrega muchas salidas al faraón para no llegar a esa situación. Dice desde el versículo 13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Fíjate que aquí hay una explicación mucho más larga de la que hemos tenido anteriormente, porque el Señor quiere dejar aún más en claro de que es el faraón el que no quiere tomar aquí la decisión correcta. En el versículo 14 dice el Señor, porque yo enviaré esta vez, ¿no? Lo que viene de aquí en adelante, todas mis plagas. ¿A qué se refiere todas mis plagas? Al hablar de todas mis plagas, Dios estaba probablemente refiriéndose a todas las plagas que aún yacían en el futuro, porque sabemos que son 10. Por lo tanto, el Señor tiene un plan respecto a las plagas. Y el Señor le está diciendo que todas las que quedan, yo te las voy a dar. Así que de alguna manera no hay mucha posibilidad de que ya en este punto es como si Faraón ya no tiene retorno. Todas las plagas que vienen, efectivamente Jehová las va a ejecutar y las va a ejecutar con tal intensidad que le va a doler el corazón de Faraón, el corazón tanto de los siervos como del pueblo. La palabra corazón, que está traducida como lev dentro del diccionario, como definición es usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Por lo tanto, la idea de estas plagas va a ser verdaderamente causar un dolor mucho más fuerte de los que habían causado anteriormente. Se intensifica el recorrido de las plagas. Y por supuesto, cuando dice la frase que las plagas van a ir al corazón, no entendamos esto de forma literal, esto es una poesía. Por lo tanto, es una expresión proverbial muy de la época que tiene como objetivo explicar de que estas plagas Faraón las va a sentir, pero con toda potencia. Ahora,
las plagas tendrían el objetivo de instruir al faraón sobre qué, sobre su idolatría. Porque dice al final del verso 14, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Así que todas las plagas que vienen de aquí en adelante ya no solamente tienen el objetivo de que el pueblo sea liberado y que se genere el éxodo, sino que también van a tener como objetivo, el Señor va a hacer una lucha contra la idolatría de los egipcios, y todo lo que viene en adelante es para que se den cuenta que sus dioses no valen nada. Ese es el objetivo. Y esta plaga, dice el versículo 15, que serás quitado de la tierra. Esta plaga sería potente. Esta plaga que viene ahora va a tener el poder de eliminarlos a todos. A eso se refiere que la plaga que está anunciando acá tiene un poder muy grande. Y sobre estas plagas, el Señor también lo que quiere hacer, según el versículo 16, quiere por supuesto de que todo el pueblo y toda la historia hablen de eso. Dice el verso 16 al final, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De hecho, si uno ve la historia de Josué 2, del 8 al 10, no lo vamos a leer, pero sí la vamos a recordar. ¿Se acuerdan cuando Rahab van, verdad, desde los espías a Jericó y Rahab los salva, ¿cierto? Y justamente lo que está ahí en Josué 2, del 8 al 10, Rahab les dice, yo sé que ustedes temen a Jehová, ese Jehová de Egipto, el Jehová que ustedes salieron, ustedes son el pueblo que el Señor los liberó. Por lo tanto, todo lo que está pasando acá, también lo que quiere el Señor en el futuro es que su nombre sea contado en toda la tierra y que por lo tanto Israel fuese una nación temida, porque hasta este momento Israel no tenía un brazo fuerte, hasta este momento Israel no tenía historia. Teníamos por supuesto a Abraham, teníamos a Isaac, teníamos a Jacob, teníamos a José, pero es un pueblo que todavía no tiene una historia heroica. Todos los pueblos tienen historias heroicas, todos los países donde nosotros vivimos hay una historia heroica, una historia o de independencia o una historia de héroes de la patria, pero en esta historia de independencia y de héroes no es de las personas, sino que la independencia del pueblo, de la nación, lo hace Jehová, y el héroe, por supuesto, también es Jehová, no es una persona. Esa es la gran diferencia de las historias que nosotros tenemos. Para ellos, Jehová termina siendo el héroe de toda la historia. Por eso que también Israel le está entregando, Jehová, perdón, le está entregando a Israel historia, le está entregando un contenido para que ellos se sientan orgullosos de que de verdad son una nación y que de verdad tienen un brazo fuerte a su lado. Entonces Moisés hace esta advertencia un tanto más larga y continúa, por supuesto, contándole al faraón qué es lo que se iba a hacer. He aquí que mañana a estas horas, dice, mañana a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, verso 20, y un cambio ya, deja de hablar Jehová por intermedio de Moisés, verso 20. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Si se percatan en el versículo 20, también se genera nuevamente esta separación, ¿no?, entre Israel y la tierra de Gosen, en donde todo esto iba a caer directamente a los egipcios. Lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante. ¿En qué consiste esta plaga? Un granizo muy pesado. Es normal que exista granizo en Egipto, ellos viven un invierno muy, muy potente, pero por supuesto dice que este granizo va a ser muy pesado, tan así que a quien le caiga este granizo simplemente morirá. Y llama la atención, a mí me llama mucho esto, el dato, ¿no?, de que Jehová también de alguna forma entiende de que no todos son tan obstinados, porque por compasión hacia los egipcios y su ganado alcanzó a sobrevivir de la plaga anterior, Jehová les indicó cómo salvarse del granizo. También es una cuota de amor que Jehová está teniendo sobre este pueblo idolátrico, en donde ya habían algunos a estas alturas, en la séptima plaga, ya hay algunos de que dicen, parece que estas cosas son efectivamente así, Moisés ya tiene una autoridad y gente que creía en Moisés, por lo tanto algunos de ellos hicieron caso. De hecho,
Dice el versículo 20 de los siervos del faraón. La versión internacional dice algunos funcionarios del faraón. Por lo tanto, ya vemos una división dentro del faraón, en donde hay algunas personas que creen en Jehová y otros le creen al faraón. Por eso tengo el comentario ahí que algunos de los egipcios del faraón ya creían en Jehová, según las plagas anteriores. Así que lo que se está sucediendo acá también internamente es que dentro del palacio del faraón ya hay personas que hay una división, y hay personas que están creyendo a Moisés porque se dan cuenta de que el faraón no toma ninguna medida. O sea, aquí no vemos en el texto de que se haya pregonado, ¿cierto? El faraón un mensaje diciéndole a la nación de que guarden sus ganados porque viene la plaga mañana a esta hora. Eso no existió, sino que en un mismo día se pasaron la voz y de los siervos del faraón que tuvieron temor, cuidaron lo que quedaba de sus criados y su ganado. ¿Por qué digo de lo que quedaba? Porque recuerden que en la plaga del ganado ya habían muertos algunos. Por lo tanto, todavía quedan algunos vivos y eso, lo poquito que les quedaba, porque ya se dieron cuenta de que les queda muy poco, prefirieron guardarlo. Pero vieron algunos, según el verso 21, de que no lo hicieron. Y no solamente pusieron en riesgo la vida de sus ganados, sino que también de sus criados. Entonces dejaron a sus criados, dejaron la vida humana a la suerte. Versículo 22 continúa así. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo, en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego, no le hemos dicho granizo, bueno, fíjate lo que está pasando, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizado toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Se percatan lo que les dije de la plaga anterior? De que ahí ya hay una diferencia lingüística. Una cosa es la tierra de Egipto, pero otra cosa es la tierra de Gosén, porque ya el Señor los tiene, ¿verdad?, por separado. Y es muy peculiar que todo esto suceda alrededor, pero es como, no es la nube que está encima, sino que es un espacio en blanco, como que ahí no pasa absolutamente nada. Cruzaste la frontera y ahí no hay granizo. Veamos entonces en qué consiste esta plaga. Dice, bueno, Moisés al extender la mano, al extender su mano, no queda duda la real causa del granizo y no por un evento aleatorio. Cuando él gesticuló, por lo tanto, comenzó a granizar, porque él dice que movió la vara al cielo y en ese momento Dios hizo lo que tenía que hacer y lo que se había prometido, lo que se había advertido, mejor dicho. Por lo tanto, queda claro que esto no es aleatorio, sino que viene con poder del Señor. Y por supuesto dice que granizo mezclado con fuego. Y eso es muy raro de imaginar. O sea, no tenemos fotografías. Por eso el logo que ustedes ven de esta plaga que está al lado superior derecho es una mezcla, por así decirlo, entre fuego y hielo. Es muy extraño tratar de dibujar este tipo de plaga. ¿Cómo puede un fenómeno natural mezclar hielo con fuego, elementos que son antagónicos? Bueno, Dios puede. Fíjese que yo leyendo algunos comentaristas para este estudio, ningún comentarista hizo alusión a esto. Me llamó mucho la atención de que no había ningún comentario sobre el verso 24, sobre el verso que cómo es posible que el granizo se mezcle con fuego. Encontré muy pocos comentaristas que hablaban de esto. Quizás se les pasó o simplemente porque no tiene explicación. Entonces hay algunos que son un poco más científicos. Recuerden que hay un punto de vista científico de estas plagas en donde tratan de hacerlo calzar con distintas cosas que pasan en un año en Egipto. Entonces tratan de calzarlo de esa manera. Pero claro, cuando no hay cosas que tú no puedes calzar, simplemente por tu paradigma no lo logras ver. Entonces no habla sobre eso. Hay dos comentaristas en específico que hablaron respecto a este detalle del fuego, que ahí se los voy a mostrar un poquito más adelante. Y así es como la tierra de Gosén queda exenta
Y es por eso también de que muere todo en la tierra de Egipto, como dice el versículo 25, porque estamos hablando, por un lado, granizo, pero el granizo también te genera fuego, te rompe. Por lo tanto, todo lo que está en el campo y todo lo que estaba un poco plantado y los animales y la gente que le llegó granizo simplemente murió. Al igual con las plagas de los enjambres de moscas, la plaga del ganado, la tierra donde residían los israelitas se salvó del granizo. Solamente quiero hacer un doble clic en este versículo, ¿no? Que dice que salió fuego que se descargó sobre la tierra. Me gustaría hablar sobre los comentarios que yo encontré sobre este tema del fuego mezclado con el granizo. Cuando vamos a la frase descargó, que tengo marcado ahí en amarillo para entender bien qué es lo que sucedía, y lo vemos según el diccionario Strong del griego, es la palabra halak, que en la definición que se utiliza ahí es andar. Fíjense que hay un movimiento detrás. Cuando aparece la palabra descargar en la Reina Valera, se traduce de varias formas. Y yo marqué algunas en negro, si ven ahí en pantalla, como por ejemplo adelantar. Otra que marqué fue avanzar, caminante, correr, y eran muchas más. Solamente marco algunas y si leen así rápidamente se dan cuenta que todas estas palabras generan movimiento. Por eso que la Biblia de MacArthur, en su comentario, él hace un buen análisis sobre eso. Dice que eran bolas de fuego, que zigzagueaban. Esa es la reflexión que él toma. Literalmente podría traducirse como fuego que se hacía de sí mismo, de uno a otro lado por el suelo, mezclado con el granizo. ¿Se pueden imaginar eso? Es bien extraño. En donde por un lado tenemos el granizo, pero por otro lado tenemos un fuego que se mueve, que te ataca, que no se queda quieto. Por eso que la advertencia que Jehová había dicho anteriormente tenía su qué, ¿verdad? Era una advertencia de que yo te recomiendo que saques toda la gente del campo, porque el que está en el campo no se va a poder salvar, aunque corra, no se va a poder salvar. Esta es una plaga de hielo y fuego, en donde o te llega el peñascazo de granizo o te atrapa el fuego. Pero vas a morir. Si tú estás afuera, vas a morir. Por eso decía el versículo anterior de que lo explica Moisés, de que todos los que se quedaron en el campo simplemente murieron, porque no tenían posibilidad de escapar, o te llega el golpe o te persigue el fuego. Fue tan la gravedad, era tan terrible la muerte, imagínense la muerte, o sea, es cosa de mirar por el palacio y ver cómo la gente empieza a caer, una tras otra, empieza a caer, a morir, los cuerpos en el suelo, la gente no se salva, la gente se golpea, la gente se quema. Fue tan fuerte el impacto de esta plaga que hay una reacción en el faraón, una reacción inmediata que hasta ahora no habíamos visto. Dice el verso 27, entonces Faraón envió a llamar, envió a llamar. Hasta el momento en la historia siempre era Moisés que iba solito y se aparecía y decía lo que tenía que decir, pero acá vemos una diferencia. Aquí el Faraón lo manda a llamar. Dice, envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, fíjese lo que dice el Faraón, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. O sea, ¿se pueden imaginar el tipo de la situación que se generó con esta plaga? De que el faraón diga eso, que el faraón diga he pecado, que el faraón reconozca que Jehová es justo y que además reconozca que él y su pueblo son impíos. Bueno, sabemos en realidad que esto es momentáneo, sabemos de que faraón cambia un poquito de opinión. Pero bueno, dice el verso 27 aquello, el verso 28 les dice el faraón a Moisés, le dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré salir, dejaré ir, y no os detendréis más. Ya está diciendo ya Faraón, ya háganlo. Verso 29 dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo. ¿Para qué? Para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Y allá Moisés no le compra. No, Moisés no le compra esto. Si ya han pasado 7 plagas, vamos en la octava, no, sabe que esto no va a pasar.
Además que el Señor se lo dijo a Moisés, que efectivamente esto no iba a suceder. Por eso que la confesión que tenemos en el versículo 27 del faraón parece muy potente al principio, pero también sabemos que es una confesión que está más bien motivada por aliviar un problema. Es como estoy tan aproblemado con esto que soy capaz de reconocerlo todo, pero ya cuando el problema se me pasa, simplemente vuelvo a ser el mismo. Es como esto, perdona a Dios que no tiene mucho sentido porque te duele el momento, pero en realidad no ves tu vida en el futuro con el Señor. Por eso que aunque el faraón haya sido muy sincero en el versículo 30, Moisés sabe la actitud de faraón, en donde todo lo que me estás diciendo en realidad no te lo compro, no te creo, porque aún ustedes no temen verdaderamente al Señor. La plaga del granizo debió haber sido el golpe más terrible que los egipcios habían experimentado hasta este punto. Por primera vez, el faraón confesó que él era un pecador. Dice también que ellos habían pecado, que yo y mi pueblo eran impíos. Yo y mi pueblo, una manera en la que el pueblo había sido impío, ¿verdad? Porque sabemos que esto es una conversación con el faraón, pero ¿cómo el pueblo puede ser impío? Bueno, fue esclavizando a los israelitas. La opresión de Israel no pudo haberse llevado a cabo solamente por el faraón. No es que el faraón era lo único que oprimía, sino que también muchas personas del pueblo oprimían a los extranjeros. Como bien hemos dicho en clases anteriores, yo creo que ya había una especie de fobia también a los israelitas, esto de querer darles muerte, de perseguirlos, de que, oye, ellos son extranjeros, ya un pueblo extranjero nos tomó, entonces ahora tenemos extranjeros viviendo con nosotros, si hay una guerra vamos a tener un problema, entonces se genera una especie de fobia o xenofobia, ¿verdad?, en contra del pueblo de Israel. Por eso es que también el pueblo había sido impío y no los trataba bien. Sobre esta forma de ser del faraón, de tener dolor cuando tiene la consecuencia, pero olvidarse de esto cuando el problema pasa, es lo que vamos a ver más adelante un texto en la escritura. Moisés aseguró de que los egipcios supieran que así como el granizo había comenzado por orden suya, también llegaba a su fin por orden suya. Es decir, que mientras están conversando, porque esto pasa en un mismo día, esto pasa muy rápidamente, o sea, comienzan los granizos, se comienza a ver el terror, en ese momento Faraón hace llamar a Moisés, y mientras están conversando, afuera está quedando un desastre, o sea, afuera hay muerte. Por lo tanto, en ese momento le está diciendo Moisés, ok, cuando yo salga, ¿cierto? Voy a extender mis manos para que esto pare, para que sepas que de Jehová es la tierra. Es decir, que esto así como se inició por el Señor, también el Señor lo va a acabar. Y este es el versículo que estaba esperando que venía a continuación, que es el versículo 31, que dice un dato bien peculiar, ¿no? Que de repente uno dice no tiene mucho sentido con la historia, pero dice el verso 31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Claro, de repente uno cuando lee esto, nosotros que vivimos en la ciudad, pasamos el versículo rapidito, no nos detenemos mucho en analizarlo, porque, y yo soy muy honesto, no soy experto en esto, así que fui a buscar a algunos comentaristas para que me explicaran por qué Moisés decide insertar esto en la historia. Y esto permite darnos una fecha, porque dentro de las fechas que nosotros sabemos cuándo está sucediendo todo esto, sabemos la fecha de la salida del pueblo, cuando es la muerte de los primogénitos. Eso está muy bien agendado y está la fecha puesta. Pero esto permite darnos algunas fechas de cuánto tiempo fueron estas plagas. El primer comentarista que les quiero compartir, que es uno de mis libros base para este estudio de Coy Roper, en La Verdad para Hoy, su comentario para el Éxodo. Él comenta sobre este versículo. Leo. En este punto de la narración, el autor hizo una pausa para añadir una nota incisiva, diciendo cuándo venía el granizo. Los comentaristas coinciden en que el tiempo mencionado tuvo que haber sido alrededor de enero. El momento de la última plaga y la liberación sucedieron alrededor de abril, ¿cierto? Que es la salida y la Pascua, ¿no? La fecha de la Pascua, está dicho. Por lo tanto, quedaban aproximadamente 3 meses para las últimas 3 plagas.
Porque hasta este momento, algo que no he dicho porque lo quería guardar para, esta plaga en particular, cuando uno lee las plagas, uno se imagina que las plagas suceden uno tras otra. O sea, como que esto es como plaga uno, plaga 2, plaga 3, porque así nosotros la vamos leyendo. Pero muchos comentaristas llegan a veces a la conclusión, de hecho aquí tenemos 3 meses, de las 3 plagas que vamos a estudiar suceden a lo largo de 3 meses, no pasan todo en una semana o en un mes, son 3 meses, van sucediendo cada cierto tiempo. Por lo tanto, cuando está la plaga, el corazón del faraón se empieza a endurecer y se olvida de esto. Y cuando viene, por ejemplo, el mes siguiente, viene la otra plaga y el corazón del faraón está más duro todavía, porque para él son sucesos que, pasa ahora y después ya no va a pasar más en un par de meses. Algunos comentaristas, de hecho, llegan a la conclusión de que las plagas, las 10 plagas, suceden en un periodo de 8 meses. Algunos comentaristas han llegado a esa conclusión por algunos temas de época, de las cosas que pasan, de lo que dicen los versículos, llegan a la conclusión de que esto duró 8 meses. Pero sí ya podemos decir que desde esta plaga hasta la última, muy asertivamente, por eso que Moisés lo cuenta, porque Moisés nos está dando el tiempo. Es como cuando vemos en Lucas en el capítulo 2, cuando nace Jesús, era gobernador de tal lugar, tal persona, y gobernaba en tal ciudad, tal persona, y 2 más gobernaban allá. ¿Se acuerdan de eso en Lucas capítulo 2? Justamente Lucas introduce eso para hablar del tiempo, de cuándo sucede. Y es lo que está haciendo acá Moisés, introduce esto para hablar del tiempo. Y el otro comentario sobre esto, que lo coloca la Biblia de MacArthur, él dice lo siguiente: las 4 cosechas mencionadas en este versículo constituían unos importantes recursos económicos. La limitación de esta calamidad en el tiempo a 2 cosechas por parte de Dios dejaba tiempo a Faraón para arrepentirse antes de que fuesen destruidas las otras cosechas. Así que lo que aparece acá en este versículo no es tan extraño, parece un paréntesis peculiar, pero el objetivo detrás es darnos un poco de fecha. Y ya al menos nos dice de que quedan 3 meses para las plagas que vienen a continuación. Cerrando este paréntesis, que lo hace el mismo libro de Éxodo, ¿qué sucede después? Y salido Moisés de la presencia del faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Ve? De lo que estábamos hablando aquí era cierto. En el momento en que todo esto se fue, todo esto paró, estamos salvos, la otra viene en 2 meses más. Entonces, es un arrepentimiento por el dolor del momento, de lo que está sucediendo, pero no es un arrepentimiento real. Y fíjate que quienes se obstinaron en pecar, obstinarse en pecar, en seguir en su idea de dañar al pueblo. No solamente él, sino que dice el versículo 34 que él y sus siervos. Dice la versión PDT de esto mismo, plantea: no solo él se puso terco, sino también sus siervos. Una muy buena forma de traducir este versículo. No solamente él se puso terco, sino que también sus servidores, ¿verdad? Sus servidores también siguieron la misma línea. Hasta aquí, esta plaga de los truenos y del fuego, como les contaba, personalmente creo que es una plaga interesante de analizar, por la característica que tiene, que a veces no la analizamos como tal, y por supuesto lo que ya está generando en la misma nación. Y cómo, imagínense cómo está Egipto. O sea, imagínense cómo está Egipto hasta este momento. Ya no tenían ganado, ahora tienen todo destruido, la tierra queda absolutamente desolada en unas cuantas horas. Porque todo esto pasa en un mismo día. Y en unas cuantas horas sucede todo este desastre. Esta plaga en particular toca la vida de los egipcios en 3 aspectos. Primer aspecto que queda dañado en los egipcios: la teología egipcia o sus dioses, porque todo el panteón de dioses que ellos tienen simplemente no los puede ayudar para lo que está sucediendo. Ni el dios Ra del sol, ni el dios de la agricultura, ninguno de los que ellos tenían podía ayudarles a prevenir este problema. Segundo, en donde ya algunos incrédulos, ¿verdad?, comienzan a ser creyentes. Y hay algunos incrédulos que siguen en su obstinación y por supuesto terminan con muerte.
Entonces también esta plaga impacta ya en la vida de las personas, porque en la seguridad y en las creencias. Y por último, y tercero y último, esta plaga termina muy duramente en impactar en la economía de Egipto. Pensemos que aquí estamos frente a una nación y también la economía comienza a tambalear. Cada vez que van pasando estas plagas, la economía se ve mermada y el mismo pueblo comienza, por supuesto, a dividirse. Imagínense, ya la corte del faraón osa ya hoy en día algunos en pensar distinto. Imagínense el pueblo, donde a ellos sí le tocan estas cosas en su día a día y de verdad lo único que quiere es que el pueblo se vaya, porque ya no quieren más guerra con este Moisés que predica de un Dios que ahora conocen que se llama Jehová. Sin duda, ellos ya conocen a Jehová, pero no conocen solamente su nombre, conocen su carácter y su poder. Por lo tanto, el plan de Dios se cumple a la perfección.